Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Bendecido día para todos ustedes, ya jueves que es siempre nuestro día para resaltar la presencia real del Señor Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Recordemos que Él siempre nos espera en los sagrarios de nuestros templos católicos, en las capillas de adoración permanente. Siempre nuestra oración tiene que estar alimentada e intensificada por la relación con la presencia real del Señor Jesús, el pan de vida, el pan vivo bajado del cielo que ha querido quedarse con todos nosotros. En este jueves démosle gracias a nuestro Señor por el día, por el don de la existencia, por todas las cosas bonitas que nos regala. Pongamos este día en sus manos y que nos regale su Santo Espíritu para que en esta palabra sigamos descubriendo aquello que Él espera de cada uno de nosotros. Vamos a terminar hoy el Sermón de la Montaña, es decir, el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Venimos meditando el Sermón de la Montaña de una manera continua desde el capítulo 5 y hoy tenemos los últimos versículos ya del capítulo 7 en San Mateo, es decir, los versículos del 21 al 29. Dice el Señor Jesús: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les responderé: no los conozco, apártense de mí, malvados. Porque el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, arremetieron contra la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba bien cimentada sobre la roca. Sin embargo, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se chocaron contra la casa y ésta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente se quedó admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La conclusión del Sermón de la Montaña que venimos nosotros meditando hace unas 2, 3 semanas atrás, desde el inicio del capítulo 5 de San Mateo, no podía ser de otra manera. El Señor Jesús, después de darnos muchas exhortaciones, las que hemos ido meditando aquí día a día, tratando de sacar una enseñanza práctica para nuestra vida cotidiana, Él nos ha ido mostrando qué debemos hacer, qué debemos impedir, cómo debemos comportarnos, qué es lo que debemos rechazar, en fin, toda una serie de directrices, de exhortaciones de cómo tiene que ser nuestra vida cristiana. Cuando empezamos el Sermón de la Montaña en el capítulo 5, precisamente con las bienaventuranzas, yo les decía a ustedes que lo que íbamos a meditar todos estos días era la hoja de ruta del cristiano, el camino a seguir para obtener la salvación, para obtener la vida eterna. Y el Señor termina diciéndonos: miren, hay dos maneras de comportarnos, la sabiduría y la necedad. Este ejemplo tan sencillo que Él pone para hablarnos de la casa construida sobre la roca firme, que nada la va a venir a destruir, pero también la casa construida sobre la arena, que ante un pequeño viento va a terminar derrumbándose, es para hablarnos de eso, de la sabiduría y de la necedad. Bueno, un lenguaje bíblico muy bonito por allá del Antiguo Testamento, de los libros sapienciales, la sensatez y la insensatez. Sabiduría es lo mismo que sensatez, necedad es lo mismo que insensatez.
Y el Señor dice que hombre sabio es aquel que construye su casa sobre la roca. ¿Y cómo se construye la casa sobre la roca? Poniendo en práctica la palabra de Dios. Ya, sin más vueltas, claro y contundente, dice el Señor. Hombre sabio el que construye su casa sobre la roca, es decir, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Hombre necio, hombre insensato, escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Como dirían nuestras mamás, le entra por un oído y le sale por el otro. Y para esto el Señor utiliza una máxima, como las que ha venido utilizando todos estos días. La máxima final del Sermón de la Montaña es: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estoy leyendo literalmente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo alcanzar el reino celestial? ¿Cómo alcanzar la salvación? Haciendo la voluntad del Padre Celestial. ¿Y cómo hacemos para saber cuál es la voluntad del Padre Celestial? Poderosa palabra de Dios. Es necesario solamente saberlo, es necesariamente solo escucharla, es necesario decir tan bonito este evangelio de hoy. No, no es suficiente ni es necesario. Es suficiente y necesario escucharla, meditarla, orar con ella y llevarla a la práctica, para que la casa nuestra, nuestra vida esté cimentada en un fundamento fuerte. Es escuchar la palabra, pero es también llevarla a la práctica. Una buena tarea para todos nosotros que escuchamos diariamente el Evangelio de la Santa Misa a través de este espacio que transmitimos con tanto amor de la poderosa palabra de Dios. Es por ahí a raticos volver a meditar, no a leer a la carrera, a meditar el Sermón de la Montaña, desde el capítulo 5, versículo 1 del Evangelio según San Mateo, hasta el capítulo 7, que es lo que acabamos de leer, hasta el versículo 29, que es donde termina. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Hombre sabio, el que construye su casa sobre la palabra de Dios, la escucha, pero también la lleva a la práctica diaria. Hombre necio o insensato, aquel que a lo mejor sí escucha la palabra de Dios, pero no se esfuerza por llevarla a la práctica. ¿Dónde estamos nosotros? En la sabiduría, en la sensatez, en la necedad, en la insensatez. Cada uno está llamado hoy a responder. Señor Jesús, gracias por este día y todo lo que nos das. Gracias por regalarnos el don de la sabiduría. Permítenos que sea una práctica verdadera en nuestra vida, que escuchemos tu palabra, pero sobre todo que la llevemos a la obra en todo lo que hacemos. Hoy derrama sobre nosotros tu poderosa bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerden la invitación de cada jueves en nuestra parroquia de la Niña María, sector de la Rambla, Manizales. Los esperamos para nuestra hora santa. Eucaristía, 6 de la tarde. Terminada la Eucaristía, una horita de exposición del Santísimo. Lo adoramos, lo alabamos, meditamos un poquito la palabra de Dios, pero sobre todo ponemos todas sus intenciones en las manos del Señor, porque solo Dios